Vamos a continuar con la última sesión del curso Formulación y Evaluación de Proyectos en el marco de INVIATP. Y esta es ya la última sesión del curso. Anteriormente hemos tenido 5 clases donde se ha hablado desde las etapas del diagnóstico, la formulación, la evaluación y también un poco del monitoreo de los proyectos de inversión. Bueno, en esta oportunidad el tema que les voy a hablar ya más va enfocado al uso de herramientas, en este caso de los sistemas de información geográfica, para nosotros realizar el diagnóstico, ¿no? La formulación de diferentes proyectos e inversiones. Entonces, vamos a iniciar con la última sesión del curso y voy a empezar mencionándoles qué vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? En principio vamos a hablar un poco del resumen general de los módulos, tanto de identificación, formulación y evaluación de proyectos. Posteriormente les voy a hablar del diagnóstico del territorio, en este caso donde utilizamos estas herramientas, sí, un poco de la población afectada, la unidad productora, otros agentes involucrados, y voy a profundizar acá en este tema que es el uso de herramientas ¿sí? En la formulación de proyectos de inversión. Finalmente, voy a mostrarles algunas fuentes de información espacial que nos pueden ser útiles para tanto la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Entonces, empecemos hablando acerca del resumen general. Esto también se ha visto con el ponente, el economista Nino, en las sesiones anteriores, pero siempre es bueno recordar un poco en qué consiste, ¿no? Este módulo de identificación. Entonces, en principio, lo que se quiere es, cuando nosotros vamos a formular, ya sea un proyecto o una inversión, es identificar esa situación negativa o esa necesidad insatisfecha que hay dentro de una población, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues se obtiene o se analiza esa brecha y finalmente se tiene una idea de proyecto, ¿no? Entonces, en este primer módulo lo que se hace es la identificación, que consiste en planear o proponer alternativas de solución para resolver este problema, ¿no? Esta situación negativa o esta necesidad insatisfecha de una población obviamente determinada, ¿no? Entonces, para nosotros hacer todo ese proceso de identificación, vamos a analizar, digamos, 4 puntos importantes, ¿no? En principio, el territorio que incluye tanto el área de estudio como el área de influencia, la población afectada. En este caso vamos a analizar las características de esta población afectada que demanda el servicio o el bien, y también vamos a analizar la unidad productora, ¿no? Donde se incluye acá el proceso de evaluación tanto de los procesos y de los factores de producción, ¿no? Se estima también la oferta actual de la unidad productora y también se estima la oferta optimizada, ¿no? Posteriormente se hace un análisis de los agentes involucrados. Una vez realizado ello, pues se identifica el problema, se propone o se arma el árbol de problemas, donde se identifica en este caso tanto el problema central, las causas tanto directas e indirectas, los efectos directos, indirectos, para finalmente tener un objetivo central, ¿no? Donde en este caso el problema central, digamos, se convierte en un objetivo central y nuestros efectos se convierten en fines tanto indirectos y en este caso fin último, ¿no? Al igual que las causas se convierten ya en medios fundamentales, ¿no? Para finalmente ya proponer una alternativa de solución. Posteriormente viene el módulo ya de la formulación, donde el objetivo de este módulo es dimensionar el servicio en función de la población demandante y plantear tanto las alternativas técnicas a fin de estimar los costos del proyecto, ¿no? En esta etapa nosotros evaluamos esas alternativas técnicas
estimamos los costos de producción de las alternativas, en este caso, que tengamos, y a partir de ello, pues también vamos a definir el horizonte de evaluación, ¿no? Para ello, tenemos que considerar la fase de ejecución del proyecto y luego la fase de funcionamiento. Para ello, pues, se hace un análisis de mercado, en el análisis de la demanda del servicio, donde se realiza este análisis con proyecto y sin proyecto, ¿no? Para ello, pues, se definen el servicio, las unidades de medida, se estima la población demandante potencial, la población demandante efectiva, la estimación de la población objetivo, y se hace una proyección de la demanda. Entonces, a partir de ello, pues, se plantea o se conoce en este caso la demanda del servicio con proyecto. A ello restamos la oferta optimizada y obtenemos esa brecha, ¿no? Con el proyecto, ¿cuánto de esta cantidad de brecha que hemos identificado vamos a poder, digamos, contribuir a mejorar, ¿no? Luego viene un análisis técnico donde analizamos el tamaño, la localización, analizamos qué tecnología vamos a utilizar. También es importante evaluar, en este caso, los riesgos o el impacto ambiental que genera la implementación o la ejecución del proyecto. Posteriormente, va a haber una determinación de las alternativas técnicas factibles, el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles para luego ya obtener nuestras metas físicas y determinar la determinación de las unidades y dimensiones de en este caso, de los activos, que sería el paso 3. Posteriormente, en este módulo, también se plantea cómo se va a realizar, en este caso, la gestión del proyecto, ¿no? Para ello, se analiza tanto las fases de ejecución como las fases de funcionamiento. En principio, en la fase de ejecución, pues se propone un plan de implementación, cuáles van a ser las modalidades, ¿no?, de la ejecución del proyecto y qué condiciones previas va a tener, ¿no?, a esta ejecución del proyecto. Y en la fase de funcionamiento, en este caso, se elaboran o se proponen los instrumentos para la gestión de la unidad productora y también se plantean las condiciones previas para la operación del proyecto. Es importante también analizar un poco la gestión de riesgo, ¿no?, que amerita la gestión del proyecto. Y finalmente ya se estiman los costos del proyecto. Esta estimación incluye los costos de inversión, se estiman los costos de inversión en la fase de funcionamiento y también se estiman los costos tanto de operación y mantenimiento. Entonces, acá se analizan los costos incrementales. Ya en la última etapa, que es la etapa de evaluación, en esta etapa lo que se busca es determinar la alternativa más eficiente para resolver el problema y verificar la sostenibilidad del proyecto. En este caso, se analizan se analizan los flujos de beneficios y costos. En principio se identifica los beneficios sociales, tanto directos, indirectos, se analizan las externalidades, en este caso los bienes o en este caso las actividades, ¿no?, los intangibles, personal, u otros aspectos importantes que, digamos, impliquen, ¿no?, la ejecución del proyecto. También se realiza la estimación de los beneficios sociales tanto con y sin proyecto, y finalmente hay digamos, un cuarto paso donde se analiza el flujo de beneficios sociales incrementales. La estimación de costos sociales, tanto con proyecto y sin proyecto, va a permitir realizar una evaluación, en este caso puede ser costo-beneficio o costo-efectividad, donde se analizan el PAN, el TIR, y también se analizan el análisis de sensibilidad, ¿no?, la evaluación privada, análisis de sostenibilidad. También se evalúa el financiamiento del proyecto de inversión. Luego se elabora la matriz de marco ecológico, donde incluye el fin del proyecto, el propósito,
donde se muestran también los componentes y las acciones que se va a realizar dentro de cada componente del proyecto. Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones donde se especifica si el proyecto es viable o no viable. Entonces, el MEF, a través del INVIERTE-P, el año pasado publicó la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, donde nos describen paso a paso cómo empezar, ¿no?, a formular, cómo identificar la idea, cómo identificar en este caso esos problemas, esas necesidades de una determinada población, y a partir de ello plantear un proyecto de inversión. Por otro lado, también el sistema de INVIERTE-P publicó en el año pasado el Manual de Sistemas de Información Georreferenciado de Inversión Pública, más conocido como GeoInvierte, donde se puede consultar a través de los diferentes niveles de gobierno, ya sea local, regional o gobierno central, cómo va en este caso la ejecución tanto física como financiera de los proyectos, ¿no? Pero de manera ya geolocalizada o georreferenciada ya a nivel, hasta nivel distrital. Entonces, este manual pues nos permite visualizar de manera ya espacial dónde y en qué lugares, en qué distritos se están ejecutando proyectos de inversión. Entonces nosotros vamos a profundizar acá en el módulo de identificación, que es en la parte, digamos, inicial, donde se realiza el diagnóstico del territorio y donde se utilizan estas herramientas de sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos, en este caso, a hacer la identificación de proyectos, para la formación de proyectos, el objetivo es plantear alternativas de solución para resolver problemas que afectan a una población determinada, ¿no? Entonces, acá vamos a analizar el territorio, la población afectada, la unidad productora y otros agentes involucrados, ¿no? Entonces, en el territorio vamos a analizar nuestra área de estudio, que vendría a ser el área donde se va a intervenir y el área de influencia del proyecto. Pero, ¿qué es el área de influencia? El área de influencia es donde se ubica la población, en este caso afectada. Para este ejemplo, podría ser una población que es afectada por inundaciones y movimientos en masa. Y el área de intervención vendría a ser la zona crítica más esos factores condicionantes. Entonces, ¿cuáles serían esos factores condicionantes para que esta población esté afectada por inundaciones o movimientos en masa? Entonces, acá, para analizar esto, utilizaríamos quizás mapas cartográficos, diferentes factores, y en función y con uso de herramientas así, podríamos analizar identificar cuáles son las zonas críticas afectadas por este problema, ¿no?, de inundaciones y movimientos en masa. Entonces, es importante para ello hacer una caracterización del área de estudio, ¿no? Entonces, para ello, se analizan los factores desencadenantes, ¿no?, que ocasionan la inundación y los movimientos en masa. Con fines de ejemplo, podría ser el clima, en los suelos, el manejo y gestión, ¿no? Y dentro de ello podría ser la geología, la hidrometeorología y las actividades antropogénicas, ¿no? Entonces, la población afectada sería la población que está dentro de esa área de estudio, ¿no? La unidad productora, en este caso, podríamos relacionarlo con un ecosistema degradado, donde se encuentran estos factores condicionantes de inundaciones y movimientos de masa. Entonces, los factores condicionantes vendrían a ser la alteración de la cobertura, en este caso la fisiografía, la edafología, la alteración del suelo, que estaría relacionado con la geología, morfología, fisiografía, edafología, y la alteración del agua, que sería la hidrología. Entonces, a partir de todos estos análisis, nosotros podríamos realizar o identificar ese problema y plantear nuestro objetivo, ¿no?, nuestro árbol de medios y fines.
Entonces, el diagnóstico del territorio, cuando nosotros realizamos el diagnóstico del territorio, hay que ver ciertas características. En este caso, que tendríamos que analizar que si ese territorio cumple una función descriptiva, explicativa o prospectiva. También cuando analizamos el territorio es importante la recopilación tanto de información, la sistematización, el análisis de información, que puede ser cuantitativa y cualitativa. Y dentro de ello vamos a tener fuentes de información que pueden ser fuentes secundarias como encuestas, reportes, mapas cartográficos. Información de fuente primaria podría ser la aplicación de encuestas a poblaciones de esa zona. También podría ser visita a campo, una inspección visual, ¿no? El recorrido del área de estudio. Y también es importante considerar el análisis de riesgo en un contexto tanto de cambio climático. Entonces, cuando nos referimos a territorio, esto también lo mencionamos anteriormente, va a ser el espacio geográfico donde se ubica la población afectada y la unidad de producción, ¿no? Que el territorio pues incluye tanto el área de estudio como el área de influencia. En los ejes del diagnóstico vamos a tener el territorio, dentro del territorio está obviamente, como mencioné, está la población afectada, está la unidad productora y a partir de ello pues esta unidad productora va a ofrecer tanto servicios o también bienes y esos servicios o bienes va a ser en este caso consumidos en este caso por la población afectada, ¿no? Y aparte de ello, pues vamos a tener otros agentes involucrados que de una u otra manera van a ser, van a contribuir, ¿no? a la ejecución del proyecto de inversión. Esto ya lo mencionamos, el territorio, área de estudio. Entonces, acá tenemos un ejemplo, que esto también está dentro del manual de formulación de proyectos de inversión. Entonces, en el primer caso tenemos nuestra área de estudio y nuestra área de influencia. Entonces, nuestra área de estudio vendría a ser toda la parte de color celeste que incluye, ¿no? En este caso es un proyecto de saneamiento, ¿no? Tenemos la estructura de captación, tenemos la línea de conducción, tenemos la planta de tratamiento, reservorio, un reservorio 1, un reservorio 2, y tenemos nuestra área de influencia, que en este caso sería la población beneficiaria del proyecto. También vamos a hablar de área de estudio ampliada. En este caso, por ejemplo, en este mismo proyecto de saneamiento, donde nuestra área de influencia o nuestra población beneficiaria va a tener en este caso dos sistemas de captación de agua. Digamos que acá en este primer proyecto, pues, digamos que nuestra población demanda de 1000 metros cúbicos diarios. Y en esta primera captación lo que nos ofrece son solo 700. Entonces, para cubrir esa necesidad, entonces hacemos una ampliación y entonces proponemos otro proyecto donde permite, en este caso, captar más agua y cubrir toda esa demanda de los 1000 metros cúbicos de agua de esa población. Pero también tenemos un caso 3 donde hablamos de área de estudio y de área de influencia ampliada. Entonces, tenemos dos proyectos de saneamiento que en un principio, digamos, se ejecutaron para satisfacer en este caso a una determinada población, pero hay una nueva población que demanda de este servicio, entonces digamos que ya hablamos de un área de estudio y área de influencia ampliada, ¿no? Estamos ampliando nuestro servicio a una nueva población beneficiaria del proyecto.
Los pasos para la elaboración del diagnóstico del territorio, en principio es recolección de información secundaria, realizar trabajos de campo, elaboración del diagnóstico y también realizar el análisis de peligros. Entonces, un poco para hablarles de la población afectada, que vendría a ser un conjunto de individuos afectados por la situación negativa que se intenta solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, entonces tenemos acá nuestra población, ¿no? No tiene servicio de agua, entonces a través del proyecto nosotros queremos captar agua y llevar agua potable a esta población. Entonces, a partir de ello, consideramos que es una población afectada, ¿no? Necesita cubrir en este caso una brecha, en este caso de demanda de agua potable, ¿no? Para esta población. Entonces, ¿cómo? Entonces, hay que hacernos tres preguntas, ¿no? ¿Cómo satisface su necesidad? Y acá es importante cuando nosotros formulamos proyectos de inversión o inversiones, es conocer estos dos aspectos, esa necesidad, ¿no? El acceso y la calidad. O sea, tiene limitado acceso a este servicio, entonces el agua que demanda quizás no es la suficiente para toda la población, o quizás esa agua que tiene esta población es de mala calidad, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues se propone un proyecto que puede ser, como les dije, ya sea atender esa cantidad de agua que necesita o atender esa calidad de agua que necesita esta población. Ahora, la siguiente pregunta que, que nos hacemos cuando analizamos la población afectada es, ¿está expuesta a condiciones de riesgo? Entonces, para ello debemos considerar la coordinación con una entidad para identificar un área definitiva de reubicación antes de ser atendida, ¿no? Entonces, es importante cuando ejecutamos un proyecto de inversión ver si esa población está expuesta a diferentes condiciones de riesgo. La otra pregunta es, ¿cuáles son esas características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales relevantes, ¿no? Acá lo que se hace cuando se realiza el diagnóstico es identificar las barreras de acceso que enfrentan y qué va a influir en la demanda, en el diseño técnico, en el planteamiento técnico y también los costos y los beneficios que puede traer. Entonces, la unidad productora, definimos que la unidad productora es un conjunto de recursos, factores productivos que articulados entre sí tienen la capacidad tanto de proveer bienes o servicios a una población objetiva, ¿no? Entonces, esta unidad productora constituye el producto creado, modificado de un proyecto de inversión. Es importante estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que la limitan. También es importante verificar que su oferta cumple con el nivel de servicio y que los activos cumplen los estándares de calidad establecidos por el sector. Y si se cumple con el mantenimiento también oportuno. También es importante analizar el análisis de las posibilidades de optimización y estimar la oferta optimizada y su precio. Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la unidad productora, el objetivo es evaluar los procesos y los factores de producción con la finalidad de estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que lo limitan. Entonces, podríamos decir que una unidad productora en el sector ambiente es un ecosistema, ¿no? Una unidad productora, un ecosistema. Entonces, este ecosistema tiene factores de producción que definen la capacidad de la producción del ecosistema. Y estos factores de producción podrían ser suelo, agua, cobertura vegetal, fauna, clima, y que apoyado de la conservación eh, y la recuperación, este ecosistema, digamos, podría, digamos, mantener esa oferta tanto de bienes o servicios. Sin embargo, este ecosistema puede sufrir alteraciones de esos factores de producción, ¿no? Que puede ser a través de las diferentes actividades, ¿no? En este caso, la deforestación, la degradación, ¿no?
que al final pues va a afectar a este ecosistema. Y si nosotros planteamos un proyecto de recuperación de este ecosistema, entonces el indicador sería la recuperación de áreas degradadas, ¿no? Obviamente que este ecosistema tiene un funcionamiento y nos permite la provisión tanto de bienes y servicios. Esto es otro ejemplo de ecosistema como unidad productora. Entonces tenemos ecosistemas, cuando tenemos ecosistemas degradados, entonces va a haber una reducción tanto de los servicios ecosistémicos, que pueden ser servicios de provisión tanto de flora, fauna, eh, servicios de regulación, que puede ser regulación de riesgos naturales, regulación de servicios de recursos hídricos, control de erosión del suelo. También puede haber una disminución del servicio de soporte de ecosistemas, en este caso en la formación de suelos de calidad, el mantenimiento de la biodiversidad, o también puede ser la disminución de servicios ecosistémicos, ¿no? La belleza paisajística, valores culturales, religiosos, recreación, ecoturismo. Entonces, ¿cómo es que un determinado ecosistema puede degradarse, ¿no? Para ello va a haber tantos factores condicionantes y desencadenantes que de una u otra manera afectan la oferta de estos servicios ecosistémicos, ¿no? Y al final del día, esos servicios ecosistémicos son consumidos de una u otra manera por, en este caso, la población asentada en ese determinado ecosistema. Es importante también, esto lo vimos en las sesiones anteriores, es importante mencionar las naturalezas de intervención, ¿no? Cuando nosotros formulamos proyectos de intervención, vamos a tener solo 4 naturalezas, ¿no? Que en principio es creación del servicio tal. En este caso, son intervenciones orientadas a dotar bien o servicio en áreas donde no existen capacidades para proveerlo. Es decir, no hay una unidad productora. Se incrementa la cobertura del bien o servicio. Por ejemplo, tenemos un centro poblado X, donde esta población necesita la construcción y el servicio de una posta médica, ¿no? Entonces acá hablaríamos de una naturaleza de intervención de creación del servicio de salud en el centro poblado tal. Luego viene el mejoramiento, la naturaleza de mejoramiento, son intervenciones en una unidad productora orientadas a cumplir el nivel del servicio y o los estándares de calidad de los factores de producción establecidos en el sector competente. Entonces, por ejemplo, si nuestros servicios en una escuela, por ejemplo, ¿no? En una escuela, si su servicio no es de calidad, entonces, por ejemplo, no tiene equipamiento, no tiene mobiliario, la infraestructura no está, digamos, del todo bien, entonces podríamos hacer formular un proyecto o intervención de mejoramiento. La naturaleza de ampliación son intervenciones orientadas a incrementar la capacidad de la unidad productora para proveer un bien o un servicio a nuevos usuarios. Lo que veíamos en el ejemplo anterior, ¿no? Tenemos un sistema de agua potable que, eh, digamos, brindaba a un determinado centro poblado. Sin embargo, al pasar de los años, se crearon nuevos centros poblados. Entonces, podríamos hacer una ampliación de ese servicio de agua potable para ese nuevo centro poblado. Y la intervención de recuperación. Tema de recuperación, yo he visto mayormente con respecto al sector ambiente, por ejemplo, recuperación de ecosistemas degradados, ¿no? Que están orientados a recuperar la capacidad de prestación del bien o servicio en una unidad productora cuyos factores de producción han colapsado, han sido dañados o destruidos, ¿no? Siempre, por lo general, ¿no? Cuando hablamos de recuperación de ecosistemas, entonces utilizamos, ¿no? esta naturaleza de intervención, ¿no? Recuperación.
Es importante también mencionar que cuando nosotros formulamos un proyecto, eh, la denominación del proyecto de inversión. Yo he visto muchos proyectos, realmente de gobiernos locales, que, por ejemplo, el título debería, esa denominación de tu proyecto debería mostrarte, ¿no? Tu naturaleza de intervención, que es recuperación, creación, mejoramiento. También debería mencionarte cuál es el objetivo, cuál es ese bien o servicio que deseas recuperar o ampliar, ¿no? Y también en esa denominación del proyecto debería mencionarse o debería mostrarse dónde se va a localizar esa unidad productiva. Entonces, la combinación de estos tres aspectos debería darte la denominación de un proyecto de inversión. Por ejemplo, acá, creación del servicio de agricultura de precisión en los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Ucayali y San Martín. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de intervención? Creación. ¿Cuál es tu bien o servicio? Servicio de agricultura de precisión. ¿Dónde se va a localizar? En los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Ucayali y San Martín. Entonces, digamos que esto sería la denominación correcta de un proyecto de inversión. El diagnóstico de la unidad productora, entonces acá vamos a analizar los factores de producción, vamos a ver, vamos a analizar la infraestructura, el terreno, el equipamiento, en equipos, mobiliario, vehículos, ¿no? En intangibles vamos a analizar la capacidad humana, la capacidad organizacional, los activos, el conocimiento y también de una otra manera vamos a analizar o hacer el diagnóstico de la infraestructura natural, ¿no? Si son proyectos del sector ambiente. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el diagnóstico de la unidad productora? Eh, Recopilación de información, visita a la unidad productora, elaboración del diagnóstico y análisis de riesgo de desastre de la unidad productora. Con respecto a otros agentes involucrados, en este caso, cuando se realiza el diagnóstico, es importante ver qué otras instituciones o qué otros agentes pues, pueden contribuir al desarrollo del proyecto. Entonces se analiza cómo perciben la situación negativa bajo análisis, ¿no? Probables causas y consecuencias. ¿Cuáles son sus expectativas o interés sobre la solución de la situación negativa? La disposición o posibilidades de participar en el ciclo de inversiones, la percepción que tienen sobre el riesgo de los efectos del cambio climático. Entonces, vamos a tener acá dos tipos, digamos, de agentes involucrados, que pueden ser oponentes, que son personas, grupos de individuos, organizaciones que pueden sentirse o afectados por la intervención o la ejecución del proyecto y que quizás pueden obstaculizar el logro de los objetivos o promover un potencial conflicto social, ¿no? En la etapa de ejecución del proyecto. Pero también pueden haber, digamos, agentes cooperantes, en este caso, que vendrían a ser las personas o organizaciones que apoyan la promoción y la ejecución del proyecto de inversión, dispuestos a otorgar las facilidades para la ejecución y que también pueden participar en la toma de decisiones y pueden estar vinculados aportando recursos de diferente tipo para que la ejecución del proyecto se pueda materializar y obviamente se pueda cumplir el objetivo, ¿no? Esto cuando formulamos proyectos de inversión, este es digamos, un ejemplo de una matriz donde se identifican, ¿no? Tanto los grupos de involucrados o los agentes involucrados, que pueden ser actores públicos a nivel nacional, que pueden ser gobiernos regionales, ministerios, también que pueden ser a nivel regional, direcciones agrarias u otros, no va a depender eso del sector donde se está formulando el proyecto, ¿no? Y también a nivel local, ¿no? Que pueden ser municipalidades tanto distritales, provinciales y actores sociales y organizaciones privadas, ¿no? En este caso, siempre
se va a hacer un análisis de la cantidad, del ámbito, en la posición, lo que mencionabas, si van a ser cooperantes o oponentes, cómo ellos ven esa situación negativa percibida, se analiza también sus intereses o expectativas de los involucrados, sus estrategias del proyecto de inversión y también cuáles serían sus compromisos y acuerdos, ¿no?, para la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, ya ahondando más en el tema, en lo que es herramientas de sistemas de información geográfica en la formulación de proyectos de inversión, no sé si hasta acá hay alguna consulta, alguna duda. Parecer no tenemos, entonces seguimos. Bueno, continuamos. Cuando hablamos de sistemas de información geográfica o los conocidos como STIL o GIS también por sus siglas en inglés, vienen a ser herramientas que tienen una inmensa capacidad para producir mapas y brindar información inmediata, ¿no? Además, estos sistemas pueden permitir la integración con otras fuentes complementarias, como cartografía base, cartografía temática. También nos pueden ayudar a analizar nuestra unidad productora a través de la utilización de equipos, en este caso a través de drones, adquirir imágenes de drones y analizar nuestra unidad productora, ¿no? Hacer ese diagnóstico de nuestra unidad productora. Por ejemplo, esta es una imagen de drone de la inundación que ocurrió en la ciudad de Piura. Entonces, a partir de ello, podríamos quizás estimar cuántas viviendas fueron afectadas, cuánto de área afectada tenemos, o quizás también si queremos analizar una determinada zona agrícola, podríamos estimar o cuantificar cuánto de área agrícola pudo ser afectada por una inundación. Por otra parte, también podríamos utilizar imágenes satelitales, tanto de años pasados, de meses pasados, o también imágenes actuales para ver cómo es el comportamiento de un ecosistema. Por ejemplo, podríamos, si analizamos, si tenemos comunidad productora en un ecosistema, podríamos ver qué pasó hace 10 o 20 años, ¿no? Cómo era el bosque dentro de ese ecosistema, ¿no? Y a partir de ello podríamos identificar quizás zonas de alto riesgo a deforestación y a partir de ello proponer quizás alternativas de recuperación o reforestación. Entonces, el uso de imágenes tanto satelitales y radar son muy importantes para, en este caso, la formulación y también la ejecución de proyectos de inversión. Pero también nosotros podríamos incorporar algo así, bases de datos georreferenciados de diferente información temática que nos permitan realizar un diagnóstico y también el planteamiento técnico, ¿no?, para la recuperación de nuestra unidad productora. Pero también es importante mencionar que el MEF, a través de, del uso o utiliza los SIP y es así que ha creado una plataforma de monitoreo y seguimiento de inversiones, que es el GeoInvierte, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo están conformados los sistemas de información geográfica? Entonces, tenemos componentes, obviamente sí o sí debe haber datos espaciales, que esos datos espaciales están ligados datos descriptivos. Por ejemplo, acá tenemos la ubicación, ¿no?, de una universidad. Entonces, esos datos son datos espaciales, serían sus coordenadas, ¿no?, que pueden ser coordenada este, norte, o pueden ser coordenadas latitud, longitud, que están dentro de esos datos, pues obviamente vamos a tener datos descriptivos que forman parte de estos datos espaciales, ¿no?, que podría ser la ubicación a nivel tanto quizás de barrio, de sector,
distrito, de provincia, de departamento. Pero si tenemos datos, pero también debemos tener métodos, ¿no? Cómo procesar esa información. Eh, Métodos también los métodos también son un componente importante de los sitios, pero sabemos quizás los métodos, tenemos los datos, pero si no hay el software también es otro componente importante para poder realizar los diferentes análisis espaciales y en este caso obtener los resultados, las salidas gráficas, en este caso los mapas que nos permitan tomar las decisiones adecuadas frente a posibles problemas o necesidades en este caso, de una unidad productora. Entonces, también es importante el hardware, que es otro componente que está conformado por los periféricos, tanto de entrada y salida de datos, en este caso en este caso tenemos los datos, el software, pero si no tenemos, por ejemplo, una PC de alto rendimiento, quizás no podríamos procesar una imagen de drone. Entonces es importante también, ¿no? La parte de hardware, ¿no? Y los periféricos de salida, ¿no? La impresión de mapas, ¿no? Que actualmente hoy los mapas son mayormente digitales, se pueden compartir mediante la nube, mediante correo electrónico, mediante un sistema de almacenamiento en la nube y pueden ser visualizados por diferentes personas. Pero también los periféricos de entrada nos permiten también obtener información. Por ejemplo, nosotros queremos analizar predios, pero estos predios quizás no están digitalizados, solo tenemos un mapa impreso. Entonces, a partir de estos periféricos de salida, podríamos escanear ese mapa y a través del uso de PCs y software podríamos georreferenciar ese mapa y convertirlo a esa información, digamos, esa información que estaba impresa o estaba física, podríamos convertirlo a una información digital y a partir de ello pues podríamos aplicar diferentes métodos o procesamientos de información que nos permitan tomar diferentes decisiones. Y otro componente importante que serían las personas, ¿no? Si bien es cierto, podríamos tener datos, métodos, software, hardware, pero si no hay una persona, en este caso capacitada, que pueda, digamos, eh, incluir todos estos componentes para, digamos, generar esa información, pues, digamos, el signo funcionaría, ¿no? Entonces, las personas, en este caso tenemos los analistas, los especialistas, pero también acá el usuario final. Al final del día, pues, si yo tengo un mapa que me permite identificar las zonas con alto riesgo a remoción de masa, pues las personas, en este caso los beneficiarios, pues podrían utilizar esa información y plantear medidas quizás de control o mitigación. Es importante también mencionar que los sistemas de información geográfica se combinan bastante o se complementan bastante con la teledetección. O sea, la teledetección vendría a ser una ciencia que nos permite obtener información de la superficie terrestre sin estar en contacto con ella a través de, en este caso, las diferentes imágenes satelitales. Entonces, eh, esta información que se obtiene a través de esta ciencia de la teledetección se podría obtener a través ya sea de satélites, aviones y hoy en día se está utilizando bastante los drones para, digamos, obtener información y realizar las diferentes evaluaciones o diagnósticos, en este caso de una determinada área de estudio. Entonces, se obtiene esas imágenes, luego esas imágenes son procesadas, ya sea en la nube o en una PC de escritorio, eh, o también puede haber una interpretación visual, ¿no? O también la generación de mapas que nos permitan tomar decisiones y que esta información pues sea útil para los usuarios, en este caso los usuarios finales. Entonces podríamos decir que la teledetección en la actualidad la teledetección y los SIC se está utilizando bastante como herramientas para tanto la formulación y ejecución de proyectos que permitan pues
solucionar, digamos, problemas de determinadas zonas o áreas de interés. Entonces, cuando hablamos de sí, es importante hablar de datos geográficos. Por ejemplo, tenemos el mundo real. eh, entonces, del mundo real podemos obtener, digamos, información. Entonces, si vamos por el lado de televisión, vamos a obtener información raster. Si vamos por el lado de sí, vamos a obtener, digamos, información vectorial. Entonces, acá tenemos nuestro mundo real y cuando nosotros hablamos de sí vectorial, pues este árbol se puede representar mediante un punto. Esta carretera se puede representar mediante una línea y esta casa se puede representar mediante un polígono. Entonces, es importante cuando nosotros trabajamos con sistemas de información geográfica identificar estos tres tipos de información. Si lo llevamos a un análisis más, digamos, a un análisis del ámbito distrital, entonces estos puntos quizás no podrían ser los árboles, podrían ser nuestros diferentes centros poblados dentro de ese distrito. La línea que se muestra podría ser las pistas, pero también podría ser nuestra red hídrica o todo nuestro sistema vial, ¿no? Y en este caso, el polígono podrían ser los diferentes usos de suelo dentro de ese distrito. Al igual que información vectorial, podemos obtener, ¿no?, información, en este caso raster, que estas son imágenes, pueden ser imágenes satelitales o imágenes obtenidas de drones, pero en este caso ya nuestra unidad de medida acá van a ser los píxeles, ¿no? Acá como se representa, ¿no? Cada recuadro sería un píxel y cada píxel, dependiendo del tipo, tendría un valor, ¿no?, diferente a quizás los bosques tendrían un valor 1, la pista tendría un valor quizás 2, la vivienda tendría un valor quizás 4 o 5, ¿no? Y el suelo sería esto, tendría otro valor. Este es otro ejemplo de SIG vectorial, lo que les decía, los árboles se podrían mostrar a través de puntos, el río, en este caso el río se podría mostrar a través de líneas, y el lago se podría mostrar a través de un polígono. Con respecto a imágenes satelitales, actualmente hay dos plataformas o dos tipos de imágenes que son muy utilizadas. Obviamente hay más. Tenemos las imágenes Landsat y las imágenes Sentinel. Y un poco las características de estas imágenes es que nos permiten realizar evaluaciones multitemporales y también evaluaciones casi en tiempo real, ¿no? La diferencia son días, ¿no? 16 días o 5 días, ¿no?, en el caso de Sentinel. Pero muchas veces la pregunta, siempre nos preguntamos, ¿no? Tengo mi área de estudio, ¿qué imagen utilizo? ¿Cuál utilizo? Landsat o Sentinel. Eso va a depender mucho de la resolución, en este caso la resolución espacial y también la resolución o la disponibilidad de imágenes y también el objetivo de estudio. Si, por ejemplo, yo quiero analizar la inundación de una determinada zona, entonces, y mi área es pequeña, entonces quizás me conviene más utilizar imágenes Sentinel, ¿no? Porque su resolución temporal es 6 días y su resolución espacial es 10 metros. Quizás Landsat quizás no me conviene mucho por el tema de que su resolución espacial es 30 metros y temporal es 16 metros. Pero también a través del uso de las imágenes satelitales, como mencionaba, podríamos hacer evaluaciones multitemporales. Por ejemplo, este es un time lapse de una imagen donde se evalúa la disminución, ¿no?, de un determinado lago, ¿no? Esto todo a través de imágenes satelitales. Entonces, lo que les decía acá, la resolución espacial, obviamente, ¿qué tipo de imagen utilizo en mi estudio de mi diagnóstico? No va a depender, como les dije, del tamaño de nuestra unidad productora y del objetivo del proyecto, ¿no?, del problema que se quiere analizar.
Por ejemplo, la resolución de 0.5 podría ser una imagen de drone o podría ser una imagen del satélite Perusat 0.5. Tenemos mayor resolución, mayor, digamos, detalle de los objetos de esa área, ¿no? A 2.5, ese detalle, digamos, se va reduciendo, ¿no? A 5 metros, como observamos, ya como que no se perciben esos elementos de esa área de estudio, ¿no? Si vamos ya de 10 a 15 metros, ya lo que vemos son recuadros o píxeles. Entonces, va a depender, como les digo, de nuestro objetivo de estudio, qué tipo de imagen o qué tipo de información satelital utilizar. Eh, También es importante cuando hablamos de seed raster o teledetección, algunos términos como colección de imágenes, mosaico, índices espectrales. Una colección de imágenes sería un grupo de imágenes, ¿no? Hoy en día eh, hay una plataforma que es Google Earth Engine, donde nos permite hacer grupos de imágenes y nos permite también representar en tanto en el eje Z, que sería elevación, en este caso sería el tiempo del eje X y Y, ¿no? Que representa la superficie terrestre. Entonces, con esta plataforma de Google Earth Engine podemos analizar un cubo de imágenes y a partir de allí podríamos realizar diferentes análisis y obtener diferente información para la toma de decisiones acertadas. También es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de mosaico, vendría a ser una combinación o fusión de dos o más imágenes, ¿no? Es preciso mencionar que cuando nosotros analizamos imágenes de una determinada zona, muchas veces esa imagen no abarca el 100% de mi zona, entonces va a ser necesario utilizar más de una imagen y es allí donde hacemos este proceso, ¿no? de mosaico de imágenes. Por otro lado, cuando nosotros analizamos imágenes satelitales, siempre vamos a realizar en este caso para obtener diferentes, por ejemplo, si queremos analizar el estado de salud de un cultivo, entonces acá vamos a aplicar índices espectrales o quizás nosotros dentro de una zona y con imágenes satelitales necesitamos identificar los cuerpos de agua, ¿no? Entonces vamos a aplicar índices espectrales, ¿no? Índices espectrales vendrían a ser la suma o resta o diferentes operaciones matemáticas que nos permiten o que contribuyen a mostrar las propiedades que puede ser de la vegetación, del agua o del suelo a través de, en este caso, de las bandas espectrales de las imágenes satelitales. Eh, También, cuando nosotros formulamos proyectos, vamos a utilizar equipos que nos permiten obtener información georreferenciada de diferentes zonas. Ahora, ¿qué equipo utilizo para levantar información? Es, antes de, digamos, definir qué equipo utilizo, habría que ver cuál es nuestro objetivo, ¿no? Cuál es el objetivo del proyecto de inversión que queremos ejecutar para, digamos, obtener esa información. Tendríamos que evaluar ahí la precisión. Tenemos, por ejemplo, receptores GPS con precisión desde más menos 3 metros, precisiones de más menos 75, 50 centímetros, precisiones ya milimétricas. Por ejemplo, para este equipo es un receptor submétrico, GPS submétrico, y este equipo se utiliza bastante en lo que es catastro rural, ¿no? Para georreferenciar predios. Pero si nosotros ya queremos hacer un trabajo para, en este caso, sector transportes, entonces vamos a utilizar equipos de mayor precisión, ¿no? Que son equipos GNS milimétricos, donde su error ya es 1 centímetro o menos de 1 centímetro, su precisión de estos datos. Pero también podríamos, ¿no? utilizar otros equipos, ¿no? Como
estación total, ¿no? Para el levantamiento topográfico, para carreteras o control de obras civiles se utiliza bastante la estación total. También tenemos equipos como drones para obtener información de diferentes zonas, puede ser para el monitoreo de cultivos, o quizás también hacer una inspección de nuestra infraestructura, ¿no? Quizás queremos recuperar esa infraestructura, ¿no? A través de un proyecto de inversión. Podemos utilizar drones. Cuando hablamos de drones, obviamente también estos drones siempre va acoplado, en este caso, sensores. El sensor vendría a ser la cámara, que puede ser una cámara RGB o una cámara multiespectral, ¿no? Con mayor cantidad de bandas. O también, últimamente, se está utilizando bastante en lo que es obtención de información, sensores tipo LiDAR, ¿no? Que nos da bastante información para nosotros poder plantear, ¿no? Alternativas de solución o plantear, digamos, la parte, digamos, técnica del proyecto, ¿no? Por ejemplo, una experiencia donde utilizan este sensor LiDAR, vi que fue para plantear o monitorear el estado actual de la fortaleza de Puebla, ¿no? Han trabajado bastante con este sensor para ver, ¿no? Cuál es el nivel de la fortaleza. Tener otros equipos que se utiliza bastante en batimetría, ¿no? Es un equipo que nos permite hacer evaluaciones métricas de cuerpos de agua, que ahí va acoplado un equipo de GNS por su alta precisión. Softwares para procesar información, en realidad existen muchos que pueden ser libres o también de paga. Libres, por ejemplo, tenemos QGIS, ¿no? Software libre SIG, y de paga pues tenemos Esri, ¿no? Con su programa RMAP, ¿no? Que nos permite realizar diferentes modelamientos y obtener diferente información cartográfica, ¿no? Y otro software como GeoServer, también es libre, Postgres. Google Earth Pro también es una herramienta muy importante, ¿no? Para la formulación de proyectos de inversión. Ya de acá les voy a contar una experiencia que tuvimos con el uso de este software. Últimamente se está utilizando bastante el software Google Earth Engine, Metashape, para procesar imágenes de drones, y también algunos softwares de lenguaje de programación como R, JavaScript, ¿no? Python también, PostGIS, ¿no? Para la creación de bases de datos espacial, de información geográfica. Bueno, no sé si hasta acá hay algunas consultas. Pero al parecer no. Bueno, entonces continuamos. Algunas experiencias con el uso de los SIG y la teledetección en la formulación de proyectos, de inversión y de inversiones, ¿no? Por ejemplo, es una primera experiencia donde participé como especialista en SIG, en la formulación de 20 IOAs, ¿no? De 20 inversiones para cercos perimétricos. Entonces, les comento un poco. En la entidad donde, bueno, nos contrataron para realizar este servicio, no tenían información, digamos, digital. Lo único que tenían era planos impresos o croquis y nada más de ello. Entonces, con el uso de SIG y con el uso de Google Earth Pro, nosotros lo que hicimos fue escanear todos estos planos, todos estos croquis, y a partir de ello, pues digitalizarlo y volverlo información espacial digital, ¿no? Que podamos calcular área, perímetro. Entonces, el primer paso fue convertir toda esta información física a información digital, a información georreferenciada, ¿no? Más o menos fueron más de 100 predios que nosotros digitalizamos,
Y entonces, a partir de esa digitalización, lo que hicimos fue, ya con el uso, en este caso, utilizamos Google Earth Pro, porque Google Earth Pro es una herramienta que nos permite visualizar quizás imágenes no actuales, pero sí imágenes de alta resolución. Y a partir de ello podemos observar, ¿no? Caminos, infraestructura, espacios de cultivo, ¿no? Bosques, etc. Entonces, a partir de ello, pues, identificar qué tipo de cerco necesitaba ese predio, ¿no? Porque estos predios obviamente estaban vulnerables a ser invadidos por la población asentada. Entonces, a partir de la digitalización de esos predios referenciados y a partir ya del uso de Google Earth Pro, nosotros empezamos a proponer, ¿no? A proponer el tipo de cerco que necesitaban, ¿no? Esos predios. Entonces, por ejemplo, en este caso, para esta área, ¿no? Para este predio planteamos un cerco de tipo 1, ¿no? Quizás tipo 1 era con su portón de concreto, el cerco era de concreto, muros de concreto, el tipo 2 quizás era un cerco ya con muros de concreto y alambre de púa, ¿no? Y el tipo 3 quizás era un solo alambre de púa y, digamos, postes, ¿no? De madera. Entonces, a partir de ello, pues, nosotros estimamos, ¿no? ¿Qué longitud necesitaba, ¿no? ¿Cuánto de longitud teníamos de cerco tipo 1, de cerco tipo 2 y cerco tipo 3? En función a ello, ya lo pasamos al siguiente especialista, ¿no? Que era el especialista civil. Entonces, el especialista civil empezaba ya a metrar, a cuantificar, ¿no? En base a la longitud del tipo de cerco, empezaba a metrar y a obtener, digamos, un presupuesto, ¿no? Pero previo a ello, ¿no? A este tipo 1, tipo 2, pues teníamos también un especialista de arquitectura, ¿no? Entonces, el especialista de arquitectura, ¿no? En función a estos tres tipos de cerco, por cada tipo de cerco, digamos, proponía un prototipo, ¿no? De cerco, el diseño de portal, ¿no? Para cada tipo. Y después de ello, pues, pasaba a un cuarto especialista para que empiece a realizar los cálculos de costo, ¿no? ¿Cuánto costaba cada tipo de cerco? Entonces, en función a eso, se plantearon ¿no? Cuando, por ejemplo, era de un determinado predio, el tipo de portón, cuántos accesos secundarios, quizás caseta de videovigilancia, el cerco de tubería metálica, ¿no? Se empezaron a cuantificar esas cantidades, ¿no? Y en función a eso, obtener un presupuesto, ¿no? Y también, aparte de ello, proponer, ¿no? Los diferentes prototipos, tanto de ingreso principal, de estacionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, este trabajo lo realizamos, digamos, o sea, en este trabajo formulamos 20 IORs de cercos perimétricos. Pues acá tenemos, digamos, una relación, más o menos la inversión, ¿no? Proyectada a nivel de preinversión, más o menos fue de 126 millones. Entonces acá estamos trabajando con el grupo de especialistas, donde se registraron las 20 IORs y digamos que muchos de estos proyectos sí se llegaron a ejecutar, otros digamos, por falta de presupuesto no se ejecutaron, y, digamos, tenemos esto, ¿no? Lo proyectado y lo construido, ¿no? En diferentes predios. También participamos en la formulación de proyectos de inversión. Esto fue un proyecto de mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnología agraria. A nivel digamos, de perfil, el monto fue más de 33 millones. Entonces, lo que se realizó ahí, pues, fue hacer un análisis del estado actual, ¿no? Y a través del planteamiento técnico proponer, ¿no? ¿Qué requería mejorar, ¿no? Quizás a través de laboratorios, mejorar infraestructura, ¿no? Proponer diferentes parcelas demostrativas, parcelas de
de investigación. Este fue otro proyecto también que participamos, que fue la creación del Servicio de Agricultura y Precisión en los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Cayala y San Martín, a nivel de preinversión, más de 26 millones, donde se plantearon, digamos, cuatro componentes. El primer componente fue construcción de un laboratorio de investigación en agricultura de precisión. El segundo componente fue el equipamiento, el tercero fue el desarrollo de investigaciones y un cuarto ya la transferencia de tecnología, en este caso, para los beneficiarios del proyecto, ¿no? Que fueron los productores agropecuarios. Este es otro proyecto también de mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnología para el manejo sostenible de sistemas silvopastoriles, agroforestales, bajo un contexto de cambio climático en diferentes departamentos, ¿no? Fue un proyecto donde participé de ámbito nacional, varios departamentos, y digamos que también, ¿no? Acá los componentes fueron infraestructura, equipamiento, investigación y transferencia de tecnología, ¿no? Entonces, la formulación de este proyecto, pues, permitía en este caso beneficiar a más de 50,000 productores agropecuarios. Entonces, vemos que el uso de las herramientas sí de detección, pues, nos pueden ayudar, ¿no? Tanto en la formulación como también en la ejecución de proyectos de inversión. Este es también otro ejemplo de proyectos de inversión. Actualmente muchos gobiernos, gobiernos tanto locales como regionales, están ejecutando proyectos de inversión relacionados a la zonificación ecológica y económica que, que nos permiten identificar zonas con alto potencial, ya sea eh, para la conservación, para el tema agrícola, para el tema forestal, para el tema industrial. Entonces nos permiten entonces estos proyectos a través del uso tanto de los SIC y la teledetección, pues nos permiten realizar procesamientos y, digamos, obtener zonas con diferentes potenciales para un uso adecuado del territorio. En este caso, a través de un proceso, podemos implementar un plan de ordenamiento territorial donde los usos del territorio estén o sean adecuados y garanticen la sostenibilidad para las futuras generaciones. No sé si hasta acá tenemos preguntas, consultas, opiniones. Bueno, entonces continuamos. Voy a mostrar acá un poco de las herramientas de los SIG, ¿no? Bueno, este es un entorno de ARMA. Entonces, cuando nosotros utilizamos o analizamos información espacial, vamos a tener estos tipos de información, ¿no? Lo que les mostraba, ¿no? Observamos que los árboles, ¿no? Se mostraban a través de puntos, ¿no? En este caso, tenemos capitales distritales, ¿no? De todo el Perú, pero se muestran a través de puntos. Entonces, esta información está asociada a una descripción, ¿no? O tiene atributos. Por ejemplo, tenemos el nombre de un poblado que es Motupe, por ejemplo. Le damos clic en Motupe y esta información o este dato espacial, digamos, tiene una descripción o tiene atributos, ¿no? Y dentro de esos atributos, ¿qué nos dice? Tiene un nombre del poblado, un tipo, ¿no? El tipo de poblado, si es capital, en este caso es capital distrital, ¿no? Está asociada también a un atributo donde indica a qué departamento pertenece, a qué provincia, a qué distrito, ¿no? Y también podríamos agregar información de coordenadas, que podrían ser coordenadas geográficas o coordenadas
en este caso UTM. Entonces, esto, digamos, sería un SIG de tipo punto. Pero también podríamos tener un SIG de tipo bueno, en este caso tenemos capital provincial y capital departamento. Pero también podríamos tener información vectorial de tipo línea, ¿no? En este caso, los ríos de todo el Perú, los ríos navegables. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver, a ver, qué información qué información atributiva está vinculada, ¿no? a ese río, podríamos ver, ¿no? Un nombre del río, los rasgos, ¿no? Masa de agua y el tipo, ¿no? Que es tipo polígono. Pero también podríamos analizar acá, ¿no? A nivel de ríos y quebradas. Bueno, en este caso, a nivel de ríos y quebradas, sí lo tenemos como sí tipo línea, ¿verdad? Si nosotros consultamos acá, podríamos ver que es quebrada, bueno, tiene un nombre, ¿no? Y tiene una característica principal, ¿no? Que es quebrada un rasgo secundario, ¿no? Que es una quebrada perenne. Ahora, cuando hablamos de tipo polígono, por ejemplo, podríamos activar nuestras capas de límite distrital. A nivel de todo el Perú tenemos, a ver, vamos a ver cuántos distritos, 1834 distritos, pero cada distrito, obviamente, en su tabla atributiva, nos dice a qué provincia, a qué departamento pertenece, la ley de creación, la fecha de creación, entonces, cuál es su capital también de ese distrito, ¿no? Y también podríamos hacer cálculos respecto a cuánto de área tiene ese distrito. Pero también podríamos agregar más información atributiva a este distrito. Quizás podríamos agregar cuánta población tiene, cuántos son mujeres, cuántos son varones, etc. ¿no? Así como tenemos a nivel de distrito, también tenemos a nivel de provincia y a nivel de departamento. Vamos a desactivar y tenemos a nivel de departamento. Esto, como en su tabla de atributos tiene ciertas características, en este caso nombre, lo podríamos etiquetar a ese distrito, perdón, a ese departamento. ¿Ya? Entonces podríamos etiquetar a ese departamento. A ver, un segundo, vamos a jalar de nuevo. Límite departamental. No, entonces, vamos a darle el mismo formato. Listo, ¿no? Entonces, podríamos etiquetar, ¿no? A el nombre de cada departamento. También podríamos tener información temática, en este caso, información respecto, a ver, vamos a ver acá, tenemos el mapa de ecosistemas del Perú. A ver, un momento, lo que pasa es que como tenemos información a nivel de todo el Perú, se hace un poco pesado cargar toda esa información. Entonces, esta información lo podríamos utilizar como información base para realizar los diferentes diagnósticos de nuestra unidad productora. Podríamos recortar a nuestro distrito o a nuestra área de estudio de interés y en función de ahí podríamos ver qué tipo de ecosistema, ¿no? Pertenece a nuestra o tiene nuestra área de estudio. Entonces, acá como observamos, este es el mapa de ecosistema del Perú. También tenemos un mapa oficial de área agrícola a nivel de todo el Perú, que también si nosotros trabajamos quizás en el sector minero nos podría servir bastante para realizar un diagnóstico de nuestra unidad productora. Pero también a nivel de departamentos tenemos algunos estudios de zonificación ecológica y económica. Por ejemplo acá, ¿no? Donde se muestran las diferentes zonas
las diferentes zonas, tanto ecológicas y económicas del departamento de Amazonas. Así como tenemos esa información, existen otras plataformas que también nos pueden ayudar a realizar los diferentes análisis o el diagnóstico de nuestra unidad productora. Por ejemplo, este es GeoInvierte. Esta plataforma lo que nos permite es mostrar información de las diferentes inversiones, tanto a nivel de gobiernos locales, regionales y también a nivel nacional, pero también tiene la opción de incluir información del MINAN como áreas naturales protegidas, mapa de ecosistemas, también información de riesgos, de peligros, ¿no? Este geoportal está vinculado con la información de CNPRED. Pero también tenemos otras fuentes como esta que es del MINAN, ¿no? El geoservidor del MINAN. Vamos a ver si carga. ¿Está? Entonces, cuando ingresamos nosotros a esta página de intercambio de datos, los servidores del MINAM, tenemos diferentes temáticas de información espacial que nosotros podríamos utilizar en nuestro diagnóstico o en la ejecución también de proyectos de inversión, ¿no? Por ejemplo, tenemos mapa nacional de ecosistemas, esto de información espacial que podemos visualizarlo en un software GIS, o también podríamos visualizar el mapa en PDF y también su memoria descriptiva de cada información. Me está cargando. Información de concentración de especies, información de protección de especies, información de mapa de tierras secas, cobertura de la tierra, áreas degradadas, ¿no? Y diferente información temática, pero también podríamos revisar información de zonificación ecológica y económica, ¿no? De diferentes niveles de gobierno, ¿no? Que puede ser a nivel departamental o a nivel distrital, ¿no? Acá en esta información de ZE nos ayuda bastante porque, digamos, tiene información temática. Por lo general vamos a encontrar este tipo de información, un mapa de capacidad de uso de suelo, mapa de fisiografía, mapa forestal, mapa de fauna, mapa de uso actual de suelo, clima, geología, mapa de vegetación, ¿no? Y lo bueno es que cada información temática tiene su memoria descriptiva que nos ayuda bastante a poder interpretar la información de, de ese mapa, ¿no? Y si queremos reportar a nuestra área de estudio, obviamente, pues nos va a permitir analizar esas características, ¿no? de ese mapa temático dentro de nuestra área de estudio. También tenemos información base del Instituto Geográfico Nacional. En esta información base vamos a poder descargar las cartas, en este caso cartas nacionales. Y esas cartas nacionales incluyen información fisiográfica y hidrográfica, toponimia, ¿no? Curvas de nivel, cotas, también lo que es referente a vías, diferentes tipos de vías de transporte, también información cultural. Y esta información pues es muy importante para realizar el diagnóstico, ¿no? de nuestra unidad productora. Otro portal muy importante es la información espacial del INGEMET. Vamos a abrir. Este es otro geoportal donde podríamos descargar información en este caso, concesiones mineras. Y, por ejemplo, acá tenemos diferente información temática que podemos descargar y utilizar para los diferentes estudios y proyectos. Catastro minero, concesiones forestales, geología, mapas geológicos, geología regional. Entonces, diferente información que nos puede servir para la formulación de nuestros proyectos. También tenemos información espacial de peligros y riesgos naturales del CNPRE.
Entonces, esta información también está disponible y nosotros lo podemos utilizar en este caso para hacer la evaluación del riesgo, ¿no? de nuestro proyecto. También tenemos información espacial de áreas naturales protegidas. Este es un geoportal del CERNAL donde nos permite descargar la información espacial de áreas de conservación regional, áreas de conservación privada, santuarios nacionales y mucha más información. También tenemos información espacial del CERPOR, donde nos permite visualizar quizás alertas de incendios forestales, focos de calor. También tenemos otra fuente de información, en este caso es el geoportal de Geobosques, que nos ayudan a visualizar los diferentes, vamos a entrar acá, nos ayuda a visualizar los diferentes focos de deforestación en todo el ámbito de la Amazonía del Perú. Pues este geoportal utiliza imágenes satelitales y a partir de ciertos procesos, de ciertos análisis espaciales, pues nos permite mostrar información tanto de pérdida de bosque, una información histórica, también de las áreas donde no hay bosque y también de los cambios detectados por cada año. Pero también nos permite también evaluar la concentración de pérdida de bosque, ya sea a nivel de distrito, provincia, departamento o a nivel de toda la Amazonía del Perú. Algo importante de ello es que tiene información a partir del año 2021 del 2001 hasta el 2021. Y ello pues nos ayudaría, ¿no? a analizar, a realizar una evaluación temporal de nuestra área de estudio, ¿no? ¿Cuánto de cambio hubo? Si hubo pérdida de bosque o quizás se incrementó el bosque, ¿no? Entonces, esta información es muy útil para realizar ese tipo de análisis. También tenemos información espacial de la red vial. Vamos a entrar acá. Esta información es brindada por el Ministerio de Transportes y lo que acá nos muestra es información espacial de los diferentes tipos de la red, ¿no? Red vial, que puede ser nacional, departamental, vecinal, también información de puentes, terminales de transporte terrestre, unidades de peaje, estaciones de peaje, postes de emergencia también, ¿no? Entonces, también información de líneas férreas, estaciones de transporte aéreo, ¿no? Los aeródromos y transporte acuático, ¿no? Instalaciones portuarias. Esto también es otra fuente muy importante de información, esto es más para el sector agrario, ¿no? Herramientas tecnológicas, donde nos permite analizar un poco la estadística agropecuaria, pero también nos permite acceder a plataformas o a geoportales, a kits tecnológicos y herramientas satelitales. Con respecto a, a estadística agropecuaria, vamos a obtener información de diferentes temáticas relacionadas con el sector agrario. Esto también es otra fuente, otro módulo que ha publicado el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde utilizan imágenes satelitales para, por ejemplo, el sistema de alerta temprano. Hoy que está ocurriendo el fenómeno del Niño, pues este portal trabaja casi en tiempo real, donde nos muestra las zonas con mayor peligro a que, digamos, tengan inundaciones. También hay otro portal donde muestra la animación en tiempo real de la intensidad de nubes, el monitoreo de heladas. También muestra acá un geoportal que permite descargar
mosaicos satelitales temáticos, ¿no? En este caso de imágenes Sentinel y también imágenes planas. También tienen otros portales, como por ejemplo el monitoreo satelital de pastos, el monitoreo mensual de siembra, cosechas, monitoreo satelital del cultivo de arroz. Y también últimamente han trabajado bastante y han articulado información en este caso, con CERPRO para evaluar la pérdida de bosque y la superficie agrícola. Tenemos otros portales como el GeoSUNAS, donde nos permiten descargar información referido a las diferentes temáticas que trabaja SUNAS, y también nos permiten pues visualizar catálogo de metadatos. Otros portales ya, digamos, más a nivel ya global, que es una plataforma EAR Explorer, que nos permite descargar imágenes, diferentes tipos de imágenes raster, modelos de elevación digital, imágenes satelitales como Landsat, Sentinel, para realizar diferentes procesamientos y análisis. También tenemos esta plataforma, que es una plataforma de procesamiento de datos en la nube, que es Google Earth Engine, que nos permite, a través de códigos, en este caso del lenguaje de programación, analizar imágenes de diferentes fechas y, digamos, obtener resultados, ¿no? Por ejemplo, este es un script desarrollado para ver, eh, para evaluar qué parcelas qué parcelas han sido cultivadas, segundo, qué parcelas de caña han sido cultivadas en diferentes periodos de tiempo, ¿no? Entonces, la plataforma de Google Engine es una plataforma que nos permite analizar bastante información, en este caso información espacial, mayormente información de imágenes satelitales, y a partir de ello obtener información y tomar decisiones acerca en este caso, de un problema o una necesidad que tenga una población, una determinada población. Bueno, al parecer está cargando. Mientras carga, vamos a continuar. Vamos a seguir, a ver. También tenemos, ya esto es más para, digamos, el monitoreo o el seguimiento de inversiones. Tenemos el sistema de seguimiento de inversiones, el SCI de InvierteP. Entonces, lo que nos permite este sistema es ver cómo está o en qué estado está nuestro proyecto de inversión. A ver, parece que acá tenía un segundo, tenía acá un código único de inversiones. A ver, acá está. Un segundo. Vamos a copiar este código único de inversiones. Y lo que hacemos es simplemente pegar acá y buscar. Entonces, este proyecto nos dice el nombre de la inversión, su código único, también tiene su código SNIP y también su fecha de registro, ¿verdad? Que ha sido registrado el 23 de 6 de 2020. El nombre es Mejoramiento de los Servicios de Investigación y Transferencia de Tecnología para el Manejo Sostenible de Sistemas Silvopastoriles y Agroforestales. El estado de inversión está activo, tipo de inversión es proyecto de inversión, dice se encuentra programado, se encuentra en la programación multianual de inversiones, nos dice que sí. Vamos a dar clic acá y vamos a ver cómo está.
cómo está su programación, ¿no? Cómo está la programación del monto de inversión. Bueno, por ahora, este proyecto nos dice que, bueno, la prioridad 429, su orden de creación es esto, su sector, a qué sector pertenece, agricultura y riego, la OPMI del Ministerio de Agricultura, quién lo está ejecutando, digamos, o qué nivel de gobierno es gobierno nacional, su código, tanto único y código de idea, su tipo es proyecto de inversión, su costo actualizado es de, este costo es a nivel ya de expediente técnico, ¿no? 62 millones. Y su programación, o sea, para este año, digamos, para el 2023, su presupuesto es cero, pero digamos que este proyecto ya inicia a partir del año 2024, ¿no? Y esta es su distribución del presupuesto por cada año, ¿no? Entonces, su ejecución del proyecto es 3 años y la distribución del presupuesto está acá como se muestra, ¿no? Por cada año. Entonces, para el próximo año, que es 2024, este proyecto va a tener un monto asignado de 31 millones. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Eh, bueno, institucionalidad, su situación es viable, ha sido viable, ya lo vimos en 2020. Su costo de inversión aprobado, o sea, se formuló con este monto, más de 58 millones. Los beneficiarios, 51.296 beneficiarios. Y acá nos dice datos de la ejecución, ¿no? O sea, está en fase de ejecución ya. ¿Tiene expediente técnico o documento equivalente? Expediente técnico ya es cuando, digamos, se ha desarrollado todos los componentes del proyecto. Y documento equivalente es cuando, por ejemplo, solo se desarrolla un componente, solo se ejecuta un componente, este componente, digamos que no se ejecuta, ¿no? Cuando se desarrolla solo un componente, en este caso puede ser un componente de investigación, pues ahí hablamos de un documento equivalente. Pero cuando ya, digamos, se ejecuta todos los componentes, ahí hablamos de un expediente técnico. Ahora, vamos a darle clic acá en expediente, vamos, si tiene expediente, vamos a abrirlo acá, y nos va a llevar a esta ventana, datos generales del proyecto de inversión. Y lo que vamos a hacer acá es, a ver, vamos a analizar un poco fecha de última modificación, ha sido el 10 de febrero del 2023, su monto que se actualizaba ya en la fase de ejecución, o sea, a nivel de expediente técnico, ha sido de 62 millones, o sea, al monto de inversión, o sea, a nivel de perfil de proyecto, 58, ¿no? A nivel de expediente, 62 millones. El usuario, unidad formuladora, y unidad ejecutora. Ahora, vamos a ver acá, vamos a darle clic acá, y vamos a ver todo el proceso que se ha seguido para llegar hasta la etapa de ejecución de este proyecto. A ver, un segundo, está un poco lento el internet, ya, muy bien. Entonces, formato 8A, registro en la fase de ejecución. Vemos acá la función, división funcional, grupo funcional. Vemos su área o locación geográfica de cada, en este caso, de cada distrito. Son varios, acuérdense que les dije que es un proyecto a nivel nacional, entonces va a incluir varios departamentos. Ya vamos a la parte de abajo. Y número, bueno, en este caso, servicio de la brecha es el número de investigaciones, ¿no? ¿Cuántas investigaciones se van a generar, ¿no? en los 10 años? Entonces, acá vemos, ¿no? La descripción de los productos o acciones, tanto a nivel de componente y de acciones, su tipo de factor productivo, si es infraestructura, la unidad física, las metas, en este caso la unidad física son ambientes. ¿Cuántos ambientes se va a construir? 8 ambientes, ¿no? ¿Cuánto es la suma de todos los ambientes? Son 4.225 metros cuadrados. Tenemos los diferentes componentes, las diferentes acciones, pero lo que quería que observen acá es que ya a nivel ya de ejecución, ya pues obviamente va a haber acá una resolución, ¿no? Que aprueba la ejecución del expediente técnico. A ver, vamos a ver acá.
¿no? Monto total. Y esta es una resolución, ¿no? Donde aprueban este expediente. Entonces acá, por ejemplo, el presupuesto por componente, hacen una comparación, ¿no? Acá, tanto del costo de inversión, del proyecto de inversión viable, y ya del costo, ya del, en este caso, de la ejecución de todo el expediente técnico. Y entonces acá ya hay una resolución donde dice aprobar con tanto monto presupuestal. ¿Sí? A ver, continuamos entonces. Vamos por acá. Bueno, este es el sistema de seguimiento de inversiones. Esto ya lo vimos ya. Esto también ya lo vimos, la programación del monto de inversión cada año. Y bueno, esto sería, digamos, la clase última, la sesión última del curso. Si tienen alguna duda, consulta, pueden hacer, o si no, en todo caso, ya estaríamos finalizando el curso del día de hoy. Hola, ¿me escuchan?